Muy bien, nosotros estamos retomando nuestra serie Discipulado, Familia y Caos. Vamos a hablar un poco un poquito más sobre cómo el discipulado de Jesús viene a ordenar nuestra casa, pero no necesariamente de la manera como nosotros pensamos. Les quiero comenzar con esa pregunta a ustedes. ¿Está su familia siendo entrenada para qué? ¿Está tu familia siendo entrenada para qué? ¿Han pensado en eso? Interesante que a veces nosotros no pensamos en por qué tengo que entrenar mi familia. O sea, nosotros vivimos nomás. Parece un concepto raro, pero si uno piensa bien, tiene todo sentido. Tiene todo sentido. Porque la familia es el centro de promoción cultural. Y hago un paréntesis aquí antes que comencemos. Si usted necesita tomar notas, ahí levante su mano, los diáconos te van a hacer llegar una de las anotaciones ahí un bloque de anotaciones para que ustedes puedan tomar notas y no perderse durante el mensaje, ¿cierto? Pero pensemos por un instante en las familias. La familia es el centro de promoción cultural. Antes de que nuestras sociedades se transformaran en sociedades más individualizadas o sociedades en el cual se proyecta al Estado el deber de promoción cultural o a un tercero, históricamente las familias siempre fueron el centro de promoción cultural y más, no solamente eso, no es solo un tema así como, en el pasado era así, sino que eso sigue siendo así porque nosotros somos, en gran medida, resultado de la cultura de nuestras familias. Nosotros somos hoy día lo que hemos sido entrenados para hacer dentro de nuestras casas. Hay una frase muy bonita de la autora Lia Luft que dice: la infancia es el suelo que pisamos toda la vida. Qué bonito. Nosotros somos forjados por la cultura de nuestro hogar. Y nuestro hogar está forjando la cultura de nuestros hijos. Forma de ser, pensar, hábitos alimentarios, proyectos de vida, perspectiva de futuro. Todo eso a partir de lo que nosotros estamos entrenando en nuestro hogar. Y no solamente eso. Te va a decir, pero yo no tengo hijos. Pero eso afecta, es interesante como la dinámica familiar, aún entre dos personas, afecta mucho cómo el otro vive. Seguramente a los hombres aquí que son casados, ustedes pueden decir que han sido entrenados en muchos aspectos. Cómo ordenar, cómo hacer tal cosa, cómo dejar de hacer tales cosas. Hemos sido entrenados, ¿sí o no? Amén. Es normal, ¿no? Toda casa tiene sus reglas, sus leyes, su forma de ser, tiene su cultura. Nosotros estamos siendo entrenados, ¿pero para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? ¿Cuál es el objetivo de la manera como nosotros construimos cultura y construimos forma de vivir en nuestra casa? ¿Para qué apunta? La pregunta hoy día en esa mañana no es si nosotros estamos o no como familia produciendo cultura, sino que ¿qué cultura es esa? ¿Qué tipo de gente estamos formando? ¿Qué tipo de vida estamos proyectando para nosotros, para los nuestros? ¿Qué futuro estamos construyendo? Esa es la pregunta. Y para eso vamos a meditar en el texto que está en Marcos, capítulo 6. Y en ese texto vamos a meditar sobre cómo el discipulado de Jesús nos prepara para el mundo. Cómo el discipulado de Jesús nos prepara para el mundo. Marcos 6, desde la parte B de este versículo hasta el versículo 13. Marcos 6, abran sus Biblias ahí. Dice así: Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien
o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse del polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaron a la gente que se arrepintiera y también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Ese texto muy bonito donde Jesús está aquí por primera vez enviando a sus discípulos a una especie de práctica. Jesús está entrenando a sus discípulos. Bueno, ya venía entrenando con todas las charlas, con todos los temas, pero aquí específicamente Jesús está dando a ellos un entrenamiento necesario para aquel momento, para que ellos experimentaran ellos mismos lo que futuramente ellos harían como apóstoles. Esa es parte también de la intención de Jesucristo de difundir el evangelio para más ciudades al mismo tiempo. Jesucristo aquí en esa región de Galilea, que es la área norte ahí, familiar de todos ellos, los envía para las ciudades más chicas, para los poblados, para que pudieran predicar y experimentar ellos mismos lo que Cristo estaba haciendo ahí. Con eso, no solamente Jesús multiplica su presencia por medio de sus discípulos, pero también da a los discípulos una experiencia práctica de un entrenamiento real de cómo ellos deben vivir o cómo vivirían ellos al futuro, cómo sería su futuro ministerio apostólico. Jesús aquí los estaba entrenando porque tenía muy claro lo que tenía para el futuro de ellos. De igual manera, nuestras familias deciden ser entrenadas, preparadas como discípulos de Jesús para lo que nosotros viviremos en el futuro como familias, como personas. Y ese texto nos va a ayudar a reflexionar aquí cómo preparar nuestras familias para que nuestras familias, como discípulos de Jesús, puedan reflejar a Cristo en el mundo. Cómo preparar la familia para revelar a Cristo en el mundo. Cómo es que nosotros vemos acá en ese texto que Jesús quería que sus discípulos enseñaran. Nosotros debemos también aprender con los discípulos y con Jesús a cómo equiparnos, prepararnos para revelar Cristo en el mundo. Dos aspectos que ese texto destaca, que es muy bonita la manera como Jesucristo lo arma acá en ese entrenamiento. Lo primero, Jesucristo nos enseña a entrenar nuestras familias con los recursos que Él da. Y aquí vemos que Jesucristo da a los discípulos primeramente los recursos que ellos necesitaban para el tipo de tarea que les encomendó Jesús. Jesús primeramente les llama a imitar a Él. El texto comienza ahí, el versículo 6, diciendo que Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Jesucristo en ningún momento pide a los discípulos que hicieran algo que Él ya no había hecho. Jesucristo fue y predicó, expulsó demonios, sanó personas, y luego, después de haber hecho esto, Él envía a sus discípulos a que vayan a los pueblos y lo imiten. Aquí el principio de la imitación es claro. Y es interesante cómo Marcos va a poner: Jesucristo salió a predicar, y después de salir a predicar, Jesucristo va y llama a sus discípulos y envía a sus discípulos para que hicieran lo mismo. El entrenamiento comienza no cuando ellos salen, ojo con eso. No es ahora, cuando Jesucristo los envía, que empiezan a ser entrenados, sino que el entrenamiento ya había empezado cuando ellos estaban con Jesús, viendo todo lo que Jesús hacía. Y son llamados a imitar a Jesús en todas sus actividades. El punto es, nosotros estamos viviendo como reflejo de Cristo para que nuestros hijos, para que nuestra familia, viendo cómo nosotros actuamos, puedan imitar la manera como actuamos, y así estarán imitando a Cristo por medio nuestro. Eso es lo primero. ¿Qué significa el principio de la imitación y como recurso que Jesucristo nos da acá? Sabemos cómo Cristo es. Sabemos cómo Cristo vive. Sabemos lo que Cristo demanda. Por lo tanto, si yo imito lo que Cristo me da, mejor estaré entrenando a mi familia y preparando a mi familia para que mi familia refleje a Cristo. Entonces, el primer concepto es ese de la imitación. Pero no solamente eso. Jesucristo va y los envía de dos en dos. Los envía con compañía. Él estaba enviando de dos en dos, muy probablemente para garantizar que tuvieran acompañados con mayor seguridad por donde fuera. También eso generaba mayor respaldo, un mejor testimonio, porque imagínate que si me pasó algo fantástico aquí, pero yo fui el único que vi. Entonces solo mi palabra contra el mundo. Pero si son dos, es un mejor testimonio.
Pero también no solamente eso, alguien podría pensar, Jesucristo aquí no fue inteligente porque él tenía 12 discípulos. Al enviar de dos en dos, van a llegar cada dos a 6 ciudades o algo parecido. Pero si él enviara de uno a uno, llegaría mucho más gente. Sería exponencial el crecimiento. Pero Jesucristo no estaba tan preocupado con el crecimiento exponencial, sino que con la eficacia de lo que él estaba realizando. Y preocupado también con los propios discípulos. Un crecimiento sostenido es mejor que un crecimiento megalomaníaco, y eso es lo que Jesús muestra acá. Y lo que es más interesante es que Jesucristo iba a dar a ellos poder, como vamos a ver, pero aquí, al enviar de dos en dos, lo que Jesús quiere decir es que en el reino de Dios no hay superhéroes. Nadie camina solo. Necesitamos el otro. No vas con el otro solo porque por un tema de practicidad. Vas con el otro porque lo necesita. Necesita su compañía, su respaldo, su apoyo. Es así como Dios trabaja. Dios siempre trabaja en la comunidad. Trabaja por medio de la compañía. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos envía solos. No podemos solos. Y caminar juntos nos protege. Pero ¿cuántas veces es en el ambiente familiar donde muchos experimentan la profunda soledad? ¿Cuántos quizás en un momento de enojo pensó, o quizás lo ha dicho, solo yo hago todo en esa casa, yo hago todo solo? Si no soy yo, esa casa se caería a pedazos. ¿Cuántas veces nosotros a veces alimentamos ese concepto de yo soy si no fuera por mí, nada de eso estaría acá? El Señor nos llama a entender la necesidad del otro, de la necesidad de la compañía. Para que seamos correctamente entrenados, debemos transmitir la necesidad del otro para la realización de las tareas que el Señor nos encomienda. Pero no solamente eso, los envía de dos en dos, pero también los da autonomía. El Señor va y les da poder. Ese poder que Jesucristo dio para los discípulos, para expulsar demonios, era una forma de decir el poder espiritual que estaba sobre ellos, incluso para expulsar demonios. Y eso fue lo que hicieron. Jesús les dio autonomía para realizar poder, para realizar milagros, de poder en los lugares donde ellos iban a pasar. Y esa autonomía que da era como si fuera, así como la marca distintiva de que ellos eran discípulos de Jesús. Porque era el poder de Jesús. La gente había conocido a Jesús porque era Jesús que expulsaba demonios, nadie más. Luego Jesús va y da su poder a sus discípulos para que ellos lleven su marca para los pueblos. Al dar autonomía para ellos, lo que Jesucristo muestra es que ellos, para realizar su misión, necesitan tener no solamente una buena voluntad interna, sino que un poder externo. Y eso es bonito. Porque quizás cuando hablemos de ese tema de entrenar a la familia, de prepararnos para reflejar la luz de Dios en el mundo, alguien se sienta abrumado, va a decir, es que yo no sé cómo hacer, pastor, yo no sé cómo decir, yo no sé cómo enseñar, yo he tratado, he orado, he explicado, pero pucha que no me funciona. Y quizás esos discípulos, cuando fueron enviados por Jesús, tuvieron temor. Porque una cosa es que estés con Cristo, el Mesías, que está ahí haciendo milagros y bacán. Pero cuando te manda a ti solito, ¿quién soy yo? No soy nadie. ¿Cómo le voy a expulsar demonios? Yo nunca he hecho eso. ¿Cómo funciona? ¿Y si la gente se ríe de mí? ¿Y si me rechaza? Jesús entonces les da autonomía, les da poder espiritual para decirles, no es en la fuerza de ustedes, sino que es mi fuerza. Y eso es hermoso. Nosotros podemos equipar a nuestras familias para reflejar Cristo en el mundo, porque el poder para hacerlo no está en nosotros. No está en tu buena educación, en tu buena formación, en tu curso de teología. No está, aunque todo eso es muy bueno y el Señor lo ocupa, no está en su claridad de mente, en su determinación, en su empeño. La manera para que tú y tu familia sean equipados de tal manera a reflejar Cristo en el mundo es el poder de Cristo en ustedes. Es el poder del Espíritu Santo. Y eso es hermoso como vemos acá. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿dónde reside para tu familia la fuente de poder? La fuente de poder para hacer los cambios. La fuente de poder para determinar cómo las cosas van a ser.
¿Qué es lo que mantiene tu familia unida? Muchas veces nosotros proyectamos nuestra fuente de poder en nuestras capacidades cognitivas o en nuestra capacidad económica o en nuestro empeño, dedicación, esfuerzo. Debemos descansar en el poder de Dios sobre nosotros. Debemos buscar la plenitud del poder de Dios sobre nosotros, porque es el poder de Dios que nos permitirá efectivamente ser y entrenar a otros a que sean verdaderos discípulos de Jesús. Por lo tanto, eso es lo primero. Entrena a tu familia con los recursos que Dios da. Pero también Jesucristo quiere que entendamos que debemos entrenar nuestras familias en las habilidades que Dios demanda. Y aquí Jesucristo envía a los discípulos y como que le pone ciertas restricciones. Restricciones que uno va a decir, pero qué raro eso, ¿no? Lo primero que Jesús le dice es, no lleven nada y aprendan el principio de la dependencia. No lleven nada, pero ¿cómo, Jesús? ¿Vamos a andar por la vía sin billetera, sin un billete, sin nada? Ni un banano, ni un banano. Literalmente Jesús dijo. El banano de la época era en el cinturón, ellos guardaban ahí sus moneditas. No, ni Apple Pay, nada. Cero. Van a ir así como totalmente livianos. Con eso ellos iban a aprender el fundamento, el ejercicio de la dependencia total de Dios. Ellos estaban en una misión que no era de ellos, era de Dios. Ellos no fueron enviados por sí mismos, sino que fueron enviados por Dios para hacer la voluntad de Dios, para predicar en el nombre del Señor, con el poder del Señor. Y lo que Jesucristo quería entender es que el que invita, paga. Y el que envía, paga también. Por lo tanto, confíen en la capacidad de Dios de sostener a ustedes mientras ustedes estén haciendo su voluntad. No lleven nada. Eso no solamente revela la dependencia, pero también revela que la misión que ellos estaban haciendo eran urgentes. Era una misión urgente en el sentido de que la gente necesitaba escuchar del Evangelio. Y no había tiempo como que para andar cargado, como que para andar con muchas cosas, como que para andar preocupado de muchas cosas. Y eso es interesante, porque por medio de la dependencia Jesucristo quería mostrar que confían solamente en el suplimiento que Dios les va a proveer. No se preocupen de eso mientras se preocupen de lo esencial. Lo esencial es hacer la tarea que Dios les encomendó. Y Él se encargará de todos los demás. Ellos vivirían un corto espacio de tiempo, no era para siempre. En ese periodo, en esa tarea, vivirían un corto espacio de tiempo dentro de un principio que debieran aplicar por todas sus vidas. Porque claro, cuando uno vuelve a su casa, uno tiene su casa, sus cosas, su dinero, pero el concepto en sí fue enseñado. Aprendan a vivir en la dependencia del Señor. Dependencia de Dios es una habilidad a ser desarrollada, a ser practicada. No es algo que tengo o no tengo, es algo que tengo que construir, tengo que aprender. Pero ojo con eso. Aprender a depender de Dios no es ser irresponsable, porque uno dice, voy a confiar en el Señor, mañana, jefe, no voy. El Señor proveerá. El trabajo que tenía que entregar no va a ser entregado porque el Señor proveerá. Y así el Señor mágicamente va a obrar con que llegue dinero a mi billetera. No, no es así que funciona. Dependencia funciona por medio de la consagración de vida. Dependencia es resultado de consagración. Cuando nosotros nos consagramos en hacer la voluntad de Dios, incluso cuando eso implica en pérdidas, el Señor suplirá todo lo que necesitamos. Sé fiel al Señor en todo lo que Él demanda. Y el Señor suplirá todas sus necesidades. Pero confía en esto. No solamente dependencia era la habilidad que ellos debían practicar, pero también ellos debían practicar la habilidad del respeto mutuo y respeto a otros, el respeto a las personas. Porque Jesucristo da una instrucción que parece así como muy de cabro chico, así como que muy de gente. ¿Para qué Jesucristo dijo eso? Jesucristo dijo, si te recibe una casa y están ahí 2 o 3 días, no cambien de casa cuando encuentren una casa mejor en un mismo pueblo. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Sea porque había una particularidad en los discípulos que tenían un ojito así como que donde haya mejor condiciones me voy. ¿Por qué?
Lo que Jesucristo quería que ellos entendiesen es que ellos estaban en misión y muchas veces serían recibidos con la generosidad de la gente que tenía generosidad y que los quería recibir. Y esa hospitalidad, ¿cómo es? Hospitalidad debiese ser bien acogida por ellos, sin la preocupación de qué tan calidad de hospitalidad recibían ellos. No debiesen preocuparse de sí mismos, sino que más bien ser agradecidos de la hospitalidad recibida. Sin preocuparse de que, pero si pudiéramos estar en otra casa, tendría una comida mejor, tendría un espacio mejor, quizás estaría durmiendo sin que los ratones pasaran por encima. ¿Cómo sería Jesucristo dijo, no hagan esto. Quédense ahí. No se preocupen de ustedes. Eso es en respeto a la gente a las que ustedes están evangelizando. Es interesante porque aquí Jesucristo está enseñando modales a sus discípulos como una forma de hacer misión. Y eso es muy importante, porque a veces uno piensa que por estar haciendo algo importante lo puedo destratar a otros. Porque tengo el derecho, porque estoy haciendo la misión y la tarea del Señor. Y no es así. El Señor quiere que nosotros entendamos que la misión debe ser hecha en respeto, con sensibilidad a la gente a la cual estamos tratando. Porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. El tratamiento que estamos dando a otros es un tratamiento que damos en nombre de aquel que nos envía. Y tu familia es una familia que está siendo enviada por Jesucristo para revelar Cristo en ese mundo. Por lo tanto, la manera como tu familia trata a los vecinos ahí donde están es muy importante. Porque tu familia debe tratar a los vecinos como Cristo trataría a sus vecinos. Con ese mismo respeto, con esa misma amabilidad, con ese mismo cuidado. Y al entrenar nuestra familia la práctica del respeto, incluso cuando nosotros salimos perdiendo, incluso cuando no tenemos la ventaja que mereciéramos, significa que estamos nosotros imitando a Cristo ahí. Porque lo que importa no es ganar, lo que importa es hacer la tarea que el Señor nos encomendó de reflejar el carácter de Cristo de la mejor manera. Por lo tanto, debemos entrenar a nuestras familias también en eso. Viva de manera a abrazar incluso la incomodidad puntual para que otros disfruten de beneficios eternos. Y vaya que como muchas veces nosotros, por nuestra indisposición de ceder, privamos a terceras personas de bendiciones, de repercusiones eternas. No seamos así. Pero el Señor va más allá y dice algo que es bastante grave, bastante duro, bastante así como impactante en ese texto. Que si ellos van y predican ahí en un pueblo y ese pueblo no los recibe o los rechaza o los ignora, salgan de ahí y incluso, como dice el texto, sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Ya, Jesús, pero ¿para qué tanto, no? ¿Para qué tanto? Parece raro, ¿no? Pero Jesús estaba enseñando a sus discípulos a que no se olvidaran de que la misión debe ser realizada con temor a Dios. Ese salir y sacudirse el polvo de los pies era una práctica muy conocida para los judíos. Cuando ellos pasaban viajando por pueblos gentiles, ellos, antes de entrar en el territorio judío, ellos hacían eso, sacudían el polvo del territorio gentil, porque pensaban que con eso podían librarse de cualquier tipo de contaminación ceremonial por traer cosas gentiles para el territorio sagrado. Esa era una práctica común de demostrar rechazo. Hoy día sería como el lavarse las manos, como que ya no quisiste escuchar, te he dicho, ahora estás por tu cuenta. Era básicamente eso. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús dice que los discípulos tenían que hacer eso? Porque miren el contexto. Los discípulos estaban evangelizando ¿a quiénes? No era gente del extranjero. Eran judíos
que esperaban el Mesías, que conocían las Escrituras, que habían escuchado de los milagros de Jesucristo y que ahora estaban recibiendo en la puerta de su casa la manifestación del poder de Dios, ahí, con poderes de sanidad, con poderes de expulsión de demonios, visibles ahí. Ellos tenían la palabra, ellos tenían la historia, ellos tenían la tradición y ellos tenían a Jesucristo llamando a su puerta. Si después de todo eso ellos rechazaban, es porque ahí no había mucho más que hacer. Era un rechazo rotundo. No era un rechazo de la ignorancia, era un rechazo de la dureza del corazón. Y es por eso que Jesucristo dijo, lo que nosotros estamos entregando es demasiado valioso para que sea tratado como cualquier cosa, para que la gente lo rechace así. Entiendan eso. El evangelio es valioso, el evangelio es poderoso, el evangelio es transformador. El evangelio no es solamente una esperanza para el futuro, sino que el evangelio es la única esperanza para el futuro. No lo podéis rechazar, no lo podéis tratar como cualquier cosa. No podéis tratar como, esa es una opinión tuya, pero no es la mía. No, no es así. El evangelio no es una opinión, es un hecho concreto que apunta hacia un destino eterno para todos. Por lo tanto, una persona que rechaza algo tan grande, ella está por su cuenta. La sangre de esa gente no va a estar en sus manos. Eso es lo que quería decir Jesús. Tomen en serio el peso del evangelio. Tengan temor a Dios. Debemos entrenar a nuestras familias para que vivan en el temor del Señor, para que entiendan el peso del evangelio. Lo que estamos haciendo acá no es simplemente un TED Talk espiritual, así como que para que me sienta bien, para que viva mejor, ni nada de eso. El evangelio es esperanza de la humanidad, de toda la humanidad. Es el bien más precioso que nosotros tenemos. Más precioso que nuestra casa, que nuestro auto, que nuestros bienes, que nuestra salud. Más precioso que nosotros mismos es el evangelio. Porque ha costado la sangre del Hijo de Dios. Y que salva el pecado de toda la humanidad. Qué precioso es eso. Debemos tratar el evangelio como lo es. Algo sumamente precioso. Que por ser precioso así, vale la pena sacrificar nuestras vidas por ello. Entrena a tu familia en esas habilidades. En aprender a depender de Dios. En aprender a respetar al otro como reflejo de Cristo. Pero por sobre todo, en el temor al Señor. ¿Estamos nosotros entrenando nuestras familias para qué? ¿Estamos preparando nuestras familias para qué? Para que vivan vidas cómodas, para que vivan vidas cómodas, acomodadas en el final de sus vidas. Para que tengan un buen empleo, para que se sientan bien, ¿para qué? Si nosotros no somos conscientes de para qué estamos siendo entrenados o estamos entrenando nuestras familias, seguramente otros estarán. Y seguramente nuestra familia estará siendo entrenado por conceptos que no son bíblicos. Por eso es que es importantísimo reflexionarnos en eso. Porque la cosecha es opcional, la plantación es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Y nosotros muchas veces cosechamos resultados de una cultura opuesta al evangelio. Ya no sé por qué es así, no sabe por qué no quiere, porque toda su vida planificaste ese momento de desajuste. Muchos desajustes en la vida, muchos desvíos en la vida terminan siendo resultados de decisiones frágiles en el pasado. Por eso el Señor nos llama a pensar: ¿qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué tipo de cultura estoy formando acá? ¿Cuáles son los valores que gobiernan esas decisiones? ¿Cuál es la visión de mundo que planteamos? ¿Cómo aterrizo el evangelio para la manera como yo manejo mis finanzas, para la manera como yo manejo mis decisiones, para la manera como yo cuido mi ocio, para la manera como proyecto mi vida laboral? Debemos entrenar a nuestras familias para que sean verdaderos reflejos de Cristo en la sociedad. Pero para eso debemos no solamente ocupar los recursos que Dios da, pero también entrenarnos en las habilidades que el Señor nos enseña. Vamos a orar. Cierra tus ojos.